nombre es Daniel Di Giacinti, soy presidente de la Fundación Villa Manuelita, que el objetivo básico de la fundación es transmitir el pensamiento político del peronismo, profundizar los aspectos doctrinarios, su historia. Cualquier herramienta que podamos nosotros la usamos para este fin. Tenemos un canal de YouTube, tenemos documentales, tenemos CDs interactivos con la historia del peronismo, con la historia de Eva Perón, libros, conferencias, charlas, cine, debate. Cualquier cosa nos viene bien como para poder difundir lo que pensamos es el pensamiento revolucionario del peronismo, ¿no? Esa es nuestra misión. Así que bueno, más que agradecidos por estar en una casa de trabajadores para hablar de este tema. El curso tiene 4 clases. Hoy vamos a hablar, básicamente vamos a intentar ver qué es el peronismo, qué se propone el peronismo, cuál es la revolución peronista, cuál es la idea que plantea Perón y por qué es una revolución. Vamos a arrancar con un video de alguien que para mí es muy peronista, aunque no lo sabe todavía. Lo que pasa es que el planteo, Perón tenía frases raras, ¿no? Una de las frases raras que tenía era: a mí me van a entender en el siglo XXI. ¿No? Una cosa bastante extraña. Pero cuando nosotros, después de la caída del dogmatismo soviético, toda la izquierda a nivel internacional se da cuenta que la caída de ese proyecto tenía más que ver con la instrumentación política que con las ideas. Prácticamente todo el mundo sabe que se burocratiza la revolución y eso la detiene. Entonces todos los pensadores marxistas a partir de ahí están hoy en pleno debate discutiendo de qué formas la comunidad puede hacer política sin que se burocratice las estructuras que la llevan adelante. Este hecho los arrima al peronismo y vamos a ver por qué. Entonces, bueno, vamos a arrancar viendo a este compañero. Es un video de 6 minutos y vamos a charlar después sobre esto. No es el pueblo europeo el que ha perdido la virtud ni ha perdido la esperanza. Porque la Europa a la que me refiero cansada, la Europa agotada, la Europa ensimismada, no es la Europa de los pueblos. Está silenciada, encerrada, asfixiada, y la única Europa que vemos en el mundo es la Europa de los grandes consorcios empresariales, la Europa neoliberal, la Europa de los grandes negociados financieros, la Europa de los mercados y no la Europa del trabajo. Carentes de grandes dilemas, de grandes horizontes y esperanzas, solo se oye, parafraseando a Montesquieu, solo se oye el lamentable ruido de las pequeñas ambiciones y de los grandes apetitos. Unas democracias sin esperanza y sin fe son democracias derrotadas. Unas democracias sin esperanza y sin fe son democracias fosilizadas. En sentido estricto no son democracias. No hay democracia válida que sea simplemente un apego aburrido a instituciones fósiles, con las que se cumple rituales cada 3, cada 4 o cada 5 años para elegir a los que vendrán a decidir de mala manera sobre nuestros destinos. ¿Qué hacer? La vieja pregunta de Lenin. ¿Qué hacemos? Compartimos definiciones de lo que está mal, compartimos definiciones de lo que está cambiando en el mundo, y frente a estos cambios no podemos responder, o mejor, las respuestas que teníamos antes son insuficientes. Si no, no estaría gobernando la derecha acá en Europa.
Algo ha faltado y algo está faltando a nuestras respuestas. Algo está faltando a nuestras propuestas. Permítame de manera modesta hacer 5 sugerencias en esta construcción colectiva del quehacer que asume la izquierda europea. La izquierda europea no puede contentarse con el diagnóstico y la denuncia. El diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral. Y es importante la expansión de la indignación moral, pero no genera voluntad de poder. La denuncia no es una voluntad de poder. Puede ser la antesala de una voluntad de poder, pero no es la voluntad de poder. La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano destructivo que lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas, con iniciativas. La izquierda europea y las izquierdas de todas partes del mundo tenemos que construir un nuevo sentido común. En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común, por el conjunto de juicios y de prejuicios, por la forma en cómo de manera simple la gente, el joven estudiante, el profesional, la vendedora, el trabajador, el obrero, ordena el mundo. Ese es el sentido común, la concepción del mundo básica con la que ordenamos la vida cotidiana, la manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable. Y la izquierda mundial, la izquierda europea, tiene que luchar por un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común progresista, revolucionario, universalista, pero es obligatoriamente un nuevo sentido común. En segundo lugar, necesitamos recuperar, como lo hacía nuestro primer expositor de manera brillante, el concepto de democracia. La izquierda siempre ha reivindicado la bandera de la democracia. Es nuestra bandera. Es la bandera de la justicia, de la igualdad, de la participación. Pero para eso tenemos que desprendernos de la concepción de la democracia como un hecho meramente institucional. ¿La democracia son instituciones? Sí, son instituciones, pero es mucho más que institución. ¿La democracia es votar cada 4 o 5 años? Sí, pero es mucho más que eso. ¿Es elegir el Parlamento? Sí, pero es mucho más que eso. ¿Es respetar las reglas de la alternancia? Sí, pero es mucho más que eso. Esa es la manera liberal, fosilizada, de entender la democracia con la que a veces quedamos encerrados. La democracia son valores, principios organizativos del entendimiento del mundo, la tolerancia, la pluralidad, la libertad de opinión, la libertad de asociación, son principios, son valores, pero no son solamente principios y valores. Son instituciones, pero no son solamente instituciones. La democracia es práctica, la democracia es acción colectiva. La democracia en el fondo es creciente participación en la administración de los comunes que tiene una sociedad. Hay democracia si en lo común que tenemos los ciudadanos participamos. Si tenemos como un patrimonio común el agua, democracia es participar en la gestión del agua. Si tenemos como patrimonio común el idioma, la lengua, democracia es la gestión común del idioma. Si tenemos como patrimonio común los bosques, la tierra, el conocimiento, democracia es gestión, administración común, creciente participación común en la gestión del bosque, en la gestión del agua,
en la gestión del aire, en la gestión de los recursos naturales. Ha de haber democracia, hay democracia en el sentido vivo, no fosilizado del término, si la población y la izquierda ayuda, participa en una gestión común de los recursos comunes, instituciones, derechos, riquezas. Muchos conceptos, ¿no?, de García Linera muy interesantes, el tema de la democracia fosilizada, tal cual. Quizás ustedes vieron que siempre dicen el peronismo es difícil de decir qué es. Y quizás esto era real en los 40, también en los 70, era muy difícil sintetizarlo. Pero hoy por hoy podríamos decir que el peronismo fue el primer intento de poner en marcha un proceso de autodeterminación comunitaria. Una democracia distinta. Una democracia, sí, pero con una forma participativa totalmente diferente a las democracias liberales. Esta descripción que hace García Linera es muy interesante. Yo rescato mucho, habla de democracia de los pueblos, no la fosilizada, el neoliberalismo, la democracia del trabajo, dice Linera. Otra cosa que dice interesante es que no hay que diagnosticar tanto y denunciar tanto, sino hacer más. Habla de un nuevo sentido común, conjunto de juicios y prejuicios, que deberían ser una especie de ordenamiento de las nuevas democracias. Esto es importante, lo vamos a ver en el transcurso de los talleres. ¿Qué sería esto que plantea él, que también plantea la gente de Podemos, ¿no? Hay una búsqueda de algo que ordene estos procesos participativos, ¿no? Hubo unos interesantes debates hechos por Debates y Combates, no sé si alguno de ustedes participó en esos debates, que organizó Laclau y toda su gente, donde vinieron pensadores de todo el mundo, la mayoría todos del marxismo, y todos hablaban de este problema, cómo ordenar una nueva forma de participación política distinta, ¿no? Y todos más o menos, ahí vino Negri, el italiano, el filósofo italiano, y hablaba de una madeja o malla, en fin, muy ricos, ¿no? Pero todos navegaban tratando de resolver este mismo problema. Habla también de Linera de no a la democracia como hecho institucional, sino una democracia en acción colectiva, práctica, administración de los comunes, en fin. De alguna forma, el planteo del peronismo es muy similar. El peronismo es el intento de poner en marcha una democracia que Perón denominó popular, social, para diferenciarla de la democracia liberal. Una democracia donde el hombre pudiera participar de una forma diferente, más allá del voto, como dice Linera. Ahora, tratar de entender esto, ¿por qué digo esto? Porque nosotros hablamos de política, ¿no? Hablamos de política, y lo primero que aparece es el tema de la idea, ¿no? Voy a decir, me voy a meter en política, muy bien. Lo primero que uno apunta es decir, bueno, a ver los pensamientos políticos, ¿no? Entonces agarra las librerías de los liberales, los marxistas, en fin, del marxismo podemos ver varias variantes, digamos. Pero siempre está la idea de que hacer política es ir detrás de una idea, de un análisis, de una situación, donde también se plantea una solución. Y hacer política prácticamente sería participar detrás del camino que otro ha elaborado. Y esto está bien, o estaba bien, hasta un momento determinado de la evolución política de la humanidad. Estaba bien cuando los pueblos no tenían absolutamente ningún tipo de posibilidad de analizar, ni tenían la información para hacer la política. Y estoy hablando a nivel masivo. Siempre la política, para poder hacer política tenés que tener un mínimo a nivel cultural, un mínimo de información que te permita crear la política. Estamos hablando del acto creativo de la política, no hacer política a través de instituciones, de votar, elegir a otro que decida por vos, sino decidir yo mismo. Esta acción que habla Linera de los comunes solamente era posible o sería posible cuando la evolución cultural permitiera a las masas tener
un nivel cultural mínimo y un nivel de información mínimo como para hacer política de otra forma. O sea que el tema de las democracias populares solamente es posible a partir de la aparición de los medios de comunicación de masas, ya que estamos en un gremio que tiene que ver con esto. Yo siempre, para comparar la revolución peronista con la anterior revolución, voy a la Revolución Francesa, y todos conocemos más o menos las ideas de la Revolución Francesa, las ideas que motorizaron, digamos, la caída de las monarquías y esa idea de la política hecha a través del derecho divino de los reyes, o sea, los elegidos por algo divino eran los que tenían la decisión de crear y resolver todo. La Revolución Francesa, aparte de ser obviamente el producido por una cantidad, una nueva filosofía y pensadores que la fueron modelando con los enciclopedistas y muchos otros, también es el producto de una revolución cultural profunda, que a veces no se conoce tanto, que tiene que ver con lo que la revolución industrial provoca en la infraestructura social, la aparición de los caminos, las comunicaciones, la aparición de los burgos, el aceleramiento de las relaciones a través del comercio, en fin, hay una cantidad de elementos que, digamos, aceleran la evolución social. Pero desde el punto de vista cultural hay un hecho fundamental, que es la aparición de la imprenta de tipos móviles. Porque hasta ese momento la parte de la cultura, de la formación, estaba sostenida por libros que se hacían ilustrados a mano. Entonces, se genera una revolución de carácter muy importante, porque la cantidad de libros que aparecen en una década, que son millones, permiten que haya millones de personas que tengan la información suficiente como para empezar a tomar decisiones políticas. El Internet de esa época. Exactamente. Es un hecho que no es tan conocido, pero recuerden que antes el tema del saber y de la cultura estaba en las cortes y en los conventos, y de alguna forma esos dos elementos eran los que tomaban las decisiones políticas. La Revolución Francesa lo que hace es incorporar a la clase burguesa, que es la nueva clase, que provoca este hecho cultural y que de repente tiene la posibilidad no de participar dando un voto o elegir, sino crear la política. Y de alguna forma lo que resuelve la Revolución Francesa es institucionalmente generar las instituciones para que el burgués pueda tomar decisiones y reemplace a las viejas monarquías. Podríamos decir que las decisiones políticas que en la época de las monarquías eran tomadas por cientos de personas, la Revolución Francesa la hace descansar por miles de personas. Ese es el gran cambio, además de lo ideológico, que no nos vamos a meter en ese tema. Entonces, ¿cómo arranca el peronismo? Bueno, el peronismo, ustedes saben que Perón hace su carrera como militar, y en un momento, antes de que estalle la Segunda Guerra, lo mandan a espiar. Toma unos cursos, Perón en Europa, va a Italia, pero en realidad el ejército lo manda a ver, que le informe cómo venía la mano en esa conflagración mundial que se está desencadenando. Y Perón cae en el medio de un momento evolutivo de la comunidad donde las masas hacen su irrupción. Todo lo que ve él en Europa es la aparición de la política en un proceso mucho más masivo y desconocido hasta ese momento. La Revolución Rusa, el nazismo, el fascismo. O sea, cae en una Europa, digamos, que hierve. Entonces se da cuenta Perón, con esa mente genial que tiene, que hay una nueva revolución cultural. Y que de alguna forma, así como pasó con la Revolución Francesa, iba a haber un nuevo cambio institucional. O sea, él lo ve, no con el Twitter. En aquella época lo masivo era la radio y el cine. Y también los periódicos, que empezaban a aparecer de una forma bastante... Entonces Perón se da cuenta que va a haber un quiebre en la historia de la humanidad. ¿Por qué hay un quiebre? No solamente toda la comunidad en su conjunto iba a tener la posibilidad de hacer la información para tomar decisiones políticas, sino que el cambio es que se rompe la verticalidad con el poder. Por primera vez en la historia de la humanidad, ese tema de que uno hacía política a través de las ideas y de las propuestas que le daba a otro, porque bueno, había un sector de la comunidad que no tenía ninguna posibilidad de siquiera de pensar. El siervo de la gleba de la Revolución Francesa no sabía lo que pasaba en la otra ciudad, no tenía la más mínima idea. Entonces Perón se da cuenta que ese quiebre es que la política va a poder ser hecha por todos.
en teoría, la política iba a ser un desarrollo comunitario. Y esto genera una serie de elementos muy importantes, que ya lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Porque una cosa es bastante sencilla cuando uno ordena la acción política detrás de la idea preelaborada por otro. Normalmente uno puede estar de acuerdo o no, pero el ordenamiento institucional es bastante sencillo. Otra cosa muy distinta es ordenar una creación comunitaria en constante movimiento. ¿Por qué? Porque es una lucha política que normalmente está en contra de otra idea que debe desplazar, y por lo tanto esa nueva idea debe tener una identidad. Entonces, ¿de qué forma logra una identidad de algo que estamos creando todos los días? Acá empiezan a aparecer algunos problemas, que son los problemas que hoy tienen los sectores progresistas del mundo después de la caída de la Unión Soviética. Cómo evitar la burocratización de una revolución. Cómo llevar adelante una identidad política en forma creciente, pero que tenga una identidad firme para poder ser un elemento político en la lucha. Tener una identidad que no mate la creatividad. O sea, porque yo puedo resolver políticamente una serie de hechos y digo, bueno, esta es la solución. Y si yo dictamino esa solución de una forma cerrada, ¿qué va a crear el que viene atrás mío? No sé si se entiende los dilemas que empiezan a aparecer en los procesos de autodeterminación. Son dos en realidad. Uno es la autoridad y el otro es la identidad. Son los dos elementos que en un proceso de autodeterminación política aparecen como los grandes dilemas. Cómo ordenar. Todos sabemos lo que pasó acá con las asambleas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Un desastre. O sea que no es tan sencillo. Cómo ordenar una creatividad comunitaria no es un tema sencillo. Pero de alguna forma el peronismo va a intentar esto. Esto es lo que Perón ve. Entonces Perón lo que dice es, bueno, en realidad, si esto es así, la política tiene que ser producida por la comunidad. Para lo cual la comunidad tiene que organizarse. La comunidad organizada, en realidad, es el producto de este intento de poner en marcha una autodeterminación comunitaria. Todo lo que dice García Linera, que compartimos totalmente, son las grandes dudas que tiene el peronismo desde siempre. Claro que el peronismo, ya lo vamos a ver también a partir de la clase que viene, nunca tuvo la posibilidad de discutir esto para tomar el poder. Es muy similar a lo que pasó con Néstor, ya lo vamos a ver en la clase que viene. El peronismo surge en un espacio que se abre en la historia, que es aprovechado por un gran líder, que aprovecha una especie de agujero negro, que ya vamos a ver cómo se forma, para generar una gran revolución. Como dice él, es una revolución que se hace desde el gobierno. Si vos estuvieras en el llano, para poder llegar al poder, tendrías que convencer a todos los tipos de los objetivos estratégicos de la revolución. Y estos son los objetivos estratégicos de la revolución. Ustedes van a ver que el tema de la autodeterminación política no es un debate en el peronismo. Hoy, desde el peronismo, no aparece esta idea de una nueva democracia, una autodeterminación política, no aparece. Y ustedes van a ver en el transcurso de este curso que la única forma de poder entender el peronismo es como un proceso autodeterminante, no tiene ningún sentido fuera de eso. O sea, fuera de eso está lo que nos pasa siempre, lo acomodan en lugares, en estanterías distintas, ¿no? Y ahí fracasamos. O es una especie de laborismo, que ya nos pasó en la historia, o es un partido socialdemócrata con tintes nacionales, y cada uno lo va acomodando, pero en realidad cuando lo acomodan ahí, algo pasa que no encaja. Eso es parte de la historia del peronismo, algo vamos a ver de eso también si podemos. Bueno, vamos a verlo entonces, a ver qué dice Perón de esta historia. Perón había comprendido en su viaje a Europa que en la evolución natural de la humanidad comenzaba una nueva época, signada por un nuevo protagonista, los pueblos. La Revolución Francesa había sido precedida por una enorme transformación de la comunicación y la cultura que había permitido el ascenso al poder político de un protagonista nuevo, la clase burguesa. Sin embargo,
Los pueblos, si bien compartían los nuevos ideales y participaban de los procesos políticos, no estaban presentes en la toma de decisiones. Era impensable que estas multitudes desinformadas y en su mayoría analfabetas pudieran participar de alguna otra forma que la adhesión o el rechazo, muchas veces turbulento, a las distintas alternativas políticas que surgían. Sin embargo, esto comenzaría a cambiar en el siglo XX, al aparecer los medios de comunicación de masas, representados en ese entonces por los diarios, el cine y la radio, que multiplicarían en la mente de millones de personas la información necesaria para esclarecerlos y lanzarlos a la acción política. Perón había observado este nuevo fenómeno de las masas pugnando por un nuevo protagonismo. Había comprendido que el enorme desarrollo económico del capitalismo había sido sostenido por la explotación de los trabajadores, y que esta masa que estaba siendo esclarecida por esta nueva revolución cultural pronto exigiría su protagonismo. Así como la burguesía en la época de la Ilustración, las masas empezarían a presionar para exigir una participación activa en la toma de decisiones. Esas decisiones políticas que eran tomadas por miles de dirigentes deberían pasar a ser tomadas por millones de personas. El peronismo intentaría desarrollar una metodología revolucionaria que permitiera el acceso a los pueblos al poder, no como espectadores, sino como actores partícipes de la creación de las normas que definieran a las futuras comunidades. El mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, en fin. Eso ha esclarecido a las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices, trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Lo que yo quiero ver hoy, que quede claro, es que lo que trata de ordenar el peronismo es una forma de hacer política, que trata de incorporar el ciudadano, de acuerdo a las potencialidades que hoy tiene. Digamos, ustedes miran a su alrededor, su comunidad, ¿dónde se puede hacer política? ¿En los partidos? ¿Y qué tipo de política? Detrás de una senda que te marca otro. ¿En qué parte de nuestra comunidad hay un lugar donde se pueda crear la política? Comunitariamente. No la hay. No la hay. Por eso digo que esta revolución nunca logró la institucionalidad necesaria para poner en marcha sus ideas. No es tema de debate en el movimiento nacional el tema de la autodeterminación. Y ese es un gran trabajo. Por eso esta revolución, una de las obras que nosotros tenemos, se llama Juan Perón, la revolución inconclusa, porque realmente dejó las herramientas, pero hay mucho
hay mucho para hacer. ¿Te vas? Bueno, suerte. Este tema de la política como acto creativo, Perón lo explicita en muchos escritos, es una centralidad de su obra, ¿no? Vamos a ver ahora unos gráficos. Este texto se refiere, digamos, el peronismo, en la historia del peronismo, esta idea de la autodeterminación política tiene como dos picos importantes, ¿no? Uno es el lanzamiento de las organizaciones libres del pueblo en el año 52, cuando se lanza el segundo plan quinquenal, después de una etapa de reconstrucción del hombre que hace el peronismo, propone su organización política concreta. Este texto es de esa época. Dice, el gobierno popular es el que surge del pueblo. Y esto solamente puede alcanzarse a través de una organización popular que imponga el gobierno, y que imponga al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Una organización que imponga al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Estas son frases muy contundentes. Esa es la democracia como la entiendo yo y no una democracia falsificada como la que vemos en todas partes. Democracia falsificada, ¿qué sería? Que bueno, que yo tengo lo que vemos hoy. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos a un liberal en el gobierno que te manda a ver las novelas como objetivo, ¿no? Quédate tranquilo, vos andá a ver las novelas, mirá lo Tinelli y dedicate a cambiar el plasma, que de la política nos encargamos los profesionales de la política, los CEOs. Esta es la idea que hay del liberalismo, y vamos a ver que esto que presenta tan alegremente Macri, con esa mezcla de hoyo devaluado que tiene y mística de Isidorito Cañones, es peligrosísimo. Es una herramienta de dominación colonial, muy perversa, y que no es únicamente acá en nuestro país, sino que está desarrollada por el liberalismo en todo el mundo. Es el provocar o impedir la maduración política de la comunidad para, a través de los enormes y potentes medios de dominación, dividir a las naciones, enfrentarlas, como hacen en otras partes del mundo. Siria es un ejemplo claro de cómo a un pueblo con poca maduración cultural lo penetran, y lo que son quizás enfrentamientos normales de una comunidad se transforman de repente en conflictos que no tienen solución, siempre y cuando no aparezcan ellos, ¿no?, a solucionarlo. Vamos a ver otra. Esta ya es la etapa del modelo argentino, que cuando Perón vuelve a Argentina en el año 73, vuelve a motorizar una idea de autodeterminación comunitaria, ¿no? En este caso dice: los trabajadores, columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la sociedad a la cual aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales. Ello exige capacitación intensa y requiere también que la idea constituya la materia prima que supere a todos los demás instrumentos de lucha. Está claro la idea de Perón, ¿no? O sea, es la comunidad definiendo su destino. Muchas veces me preguntan, cuando estamos discutiendo de política, a veces atacan a los peronistas y dicen, bueno, pero ustedes, me dicen a mí, ¿ustedes cómo van a resolver el problema de la injusticia? ¿No? ¿La izquierda van a socializar o no los medios de comunicación? Porque vos en el fondo sos burgués, no te tiran eso. Y yo siempre digo lo mismo, mira, la verdad que no tengo idea. Ya ahí se queda, ¿cómo? No tengo idea. Y te voy a explicar por qué no tengo idea. Yo no sé lo que el pueblo o mi comunidad va a hacer una vez que se organice. No lo sé ni lo quiero saber, porque no es nuestra filosofía. Se hará lo que el pueblo decida. Si el pueblo decide organizadamente socializar los medios de producción, lo socializaremos. Si quiere la patria cooperativa, haremos la patria cooperativa. Y si no, haremos lo que quiera. No es una decisión de un partido, de un grupo, de un sector de ideólogos o de iluminados plantearle a la comunidad hoy, en el mundo que vivimos, lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene otras potencialidades. Si no se siente inmerso en la decisión, no va a sostener ningún tipo de modificación que se haga. No. Fue un intento. Muy bueno. Después vamos a ver por qué. Yo no lo veo, me encantó el intento, y hay unas cosas muy interesantes que vamos a tomar de la ley de medios, ahora, hoy mismo.
Porque muchos dijeron cuando Cristina fue, ¿no?, la que habla a los foros, creo. Cuando la mandan a los foros, los malos, los que piensan mal, que son muchos, dijeron, lo mando a los foros porque no salga nunca más. ¿Por qué? Porque se suponía que semejante disimilitud que había en los foros, cantidad de diferencias políticas y sociales que había en todos los foros, iba a terminar todo en una hecatombe, ¿no? Eso es lo que suponían muchos y que apostaban. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. No solamente se llegó a un final feliz, sino que muy contundente el acuerdo. Y vamos a ver por qué es eso. ¿Por qué hay un acuerdo en semejante, ¿no?, participación popular? No se generaron contradicciones. Vamos a llegar a esa parte hoy mismo. Pero este tema de la comunidad como artífice de su destino es un hecho filosófico nuevo. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, los que militamos, a sentirnos con la mística y la fuerza política, con una mística que no es esta, que no proviene de esta mirada filosófica, sino que es como que necesitamos vernos en un camino preelaborado ideológicamente para sentirnos como que estamos haciendo una revolución. Por eso aparecen ahí las cosas más discursivas, ¿no? Parece que si no decís 2 o 3 palabras no estás haciendo un hecho revolucionario. No sé si les pasa, ¿no? Porque uno de los problemas que tuvimos, a mi entender, en los procesos del kirchnerismo, es que nos quedamos como vanguardizados. El tema del vanguardismo es un peligroso tema que tienen todos los movimientos progresistas, especialmente en Latinoamérica. Venezuela, Bolivia. Por algo, Francisco dijo algo muy interesante cuando estuvo acá, estuvo en Bolivia. Dijo, cuidado con las ideologías que matan la creatividad de los pueblos. Está muy bien tener una idea. Lo que está muy mal es tratar de imponerla al conjunto como el único camino posible. El sentido profundo de la revolución peronista es creer en el hombre. Nosotros creemos en el hombre. Ahora vamos a ver de dónde viene el tema de lo popular. Tanto creemos en el hombre que nuestro único objetivo es organizarlo, para que se libere. Nosotros nos lo vamos a liberar. ¿Vieron el tema del concepto de la vanguardia? ¿No? La vanguardia es aquella que abre el camino de la liberación, le explica el porqué y te explica lo que tenés que hacer. En nosotros es parecido, simplemente que nosotros siempre operamos en la retaguardia, organizamos, somos una herramienta, o deberíamos serlo, una herramienta organizativa del pueblo. Nosotros fomentamos la organización popular, pero después lo que el pueblo haga es un problema del pueblo, no nuestro. Lo que sí tratamos de poner en marcha son mecanismos, herramientas para que esa organización sea cada vez más fuerte y más poderosa y pueda vencer al individualismo o el egoísmo individualista, que es lo que tenemos enfrente. Bueno, vamos a ver una más. La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. Ahora, el principal problema que tenemos es que estamos en un sistema, hoy más que nunca, después de los 90, en un sistema que está basado en la indiferencia. Este tema de Macri que te manda, ¿viste?, a ver las novelas, está sostenido a su vez por la idea de que el pueblo no puede hacer política, ni debe hacer política. ¿Por qué? Porque se acuerdan con el tema de las cadenas, el tema de la demagogia, esa historia que ya vamos a ver, que tiene que ver con 2 concepciones de la política. Hay una política que es la que sostiene el sistema liberal, que es la electoralista. Entonces la política es solamente una discusión en función de tomar el poder, la administración del Estado, para hacer negocios individuales, particulares o de determinados grupos. Eso es la política. Cuando nosotros vemos lo que hace Macri, nos damos cuenta claramente de que está ordenado desde un punto de vista electoralista. Lo único que le interesa a Macri es las próximas elecciones ganarlas.
y está dispuesto a hacer cualquier cosa para hacer eso. De la misma forma que mintió descaradamente porque no le daban los números, ahora va a hacer cualquier cosa para tratar de mantenerse en el poder. Esa es la política como la ve él. Es una política electoralista. La política que plantea el peronismo es una cosa totalmente distinta. Nosotros pensamos que las instituciones políticas de la construcción del Estado son válidas, son importantes y obviamente son las que sostienen el Estado, y la batalla electoralista es una batalla que hay que dar, pero eso dura 2 meses. O debería durar 2 meses, nada más. El resto debería ser suplantado por la construcción de una política nacional, que es lo que genera la maduración colectiva. Porque en realidad, compañeros, la herramienta colonial es que los pueblos no maduren. Y la única forma que una comunidad puede madurar es si define cosas, si debate, si construye. Y para que una comunidad construya hay que generar las herramientas necesarias para que eso se dé. Las nuevas instituciones que debemos formar son las instituciones que, como decía Linera, provoquen en el sentido de lo común, de que aparezca una construcción común que nosotros podamos tomar como propia. Ese es el camino de lo que debería ser. Porque en realidad, digamos, uno de los temas básicos, cuando Macri ve al pueblo, cuando Macri mira al pueblo, por ejemplo, a la comunidad, ¿qué ve? Cuando Macri ve al pueblo, lo que ve es una manga de brutos que, lamentablemente, ignorantes, que él es dirigente político porque es un tipo educado, es un tipo que ha ido a universidades. Esta moral parece media ridícula, pero en realidad es muy profunda, es la moral que proviene del saber. Es una moral kantiana, de Platón, tiene su historia. Ustedes van a encontrar muchos filósofos que dicen que las virtudes éticas se sostienen una vez que una persona se educa. Cuando alguien se educa, a partir de ahí puede tener una estatura ética que le permitiría hacer política. ¿Con esto qué quiere decir? Que los tipos que no están educados no pueden hacer política. Y acá es importante esto, porque también la izquierda, cuando ve el pueblo que ve, una manga de colonizados que ellos van a liberar, de alguna forma tienen la misma filosofía. Digamos, son distintos, ¿no? Pero en realidad miran al pueblo de una forma con cierto desdén. ¿Qué ve el peronismo cuando mira al pueblo? Esta es una foto de la tumba de Perón. Esta también. Ahí en la Quinta San Vicente. Cuando yo fui a la Quinta San Vicente, estaba deseoso de llegar a este lugar, que está donde están los restos de Perón. Al lado hay un lugar donde están vacíos para los restos de Evita, cuando llegue el momento, ¿no? Y yo decía, bueno, seguramente en la lápida de Perón van a estar las 3 banderas, o las 20 verdades. Es lo que yo suponía. Y me encuentro con esto, que si ustedes llegan a ver, ahí dice algo como humildad, generosidad, solidaridad. Lo que está en la tumba de Perón son las virtudes populares. Lo que el peronismo está convencido, y esto está en el libro de filosofía peronista, que descansan en el pueblo una serie de virtudes que nosotros no tenemos nada que ver. El peronismo no tiene nada que ver con estas virtudes. Y acá viene otro gran tema. Nosotros somos cristianos, no por un problema religioso, sino por un problema filosófico. Nosotros creemos que las virtudes del pueblo fueron puestas hace 2000 años por Cristo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y que de alguna forma, en la evolución histórica de la humanidad, los sectores más humildes fueron los que mantuvieron siempre, en términos sociológicos, si ustedes quieren, las virtudes reales. Por eso, las virtudes populares que fueron sintetizadas por el peronismo son estas 8. Humildad, dignidad, modestia, sinceridad, generosidad, desinterés, solidaridad y lealtad. Estas son las virtudes del pueblo. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros somos populares, porque creemos en esto. Nosotros creemos que en los sectores más populares y humildes de la comunidad están estas virtudes aferradas. ¿Por qué? Porque en otros sectores, digamos, tanto el dinero como el saber provocan la posibilidad de algunas desviaciones, ¿no? O el egoísmo, o el egocentrismo.
genera lo otro, que son los vicios de la oligarquía, que también el peronismo lo sintetiza. Egoísmo, orgullo, vanidad y ambición son el eje ético de la oligarquía. Y como ven, no estamos hablando de política, ¿no? Sin embargo, la base de las luchas políticas para nosotros son el enfrentamiento de estas dos éticas. Una ética cristiana por un lado y una ética que proviene del materialismo y el individualismo por el otro. Y lo político en realidad se sostiene sobre el enfrentamiento de estas dos cosas. Por eso nosotros somos populares, porque creemos en esto. Estamos convencidos que en el pueblo existen estas virtudes. Por lo tanto, si estamos convencidos que en el pueblo existen estas virtudes, políticamente todo es mucho más sencillo para nosotros. No sé si se entiende. O sea, moralmente nuestra revolución no está sostenida por ideas nuestras que le imponemos a la gente. No, en realidad lo único que hace el peronismo es organizar las virtudes que yacen en el pueblo desde hace 2000 años y que nunca pudieron encontrar para nosotros delante de ellos una institucionalidad que las fomentara y que las transformara en instituciones permanentes. Somos un movimiento popular porque creemos en el pueblo. Y para nosotros, ya que estamos en un ambiente cultural, una persona culta, por supuesto que tiene que ser cuanto más educada es una persona, es más culta, si es verdad. Quien tiene una educación sofisticada tiene un grado de cultura superior. El problema está que para los peronistas existiría la posibilidad de que un delegado gremial de La Matanza, que tiene un secundario, sea más culto que una persona que tiene un doctorado en una universidad europea. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos la cultura educativa con la solidaridad. De nada nos vale tener una enorme sofisticación si no está acompañado de un grado de solidaridad social que como persona lo acompañe. Para nosotros, una persona sumamente educada, sofisticadamente educada, que no tiene un concepto de solidaridad incluido en su educación, es un salvaje ilustrado. Ese es el concepto del peronismo de la cultura. Entonces, bueno, a ver, y ahora vamos al tema interesante. Todos estos temas los vamos a seguir viendo, vamos a volver sobre este tema porque la institucionalidad es cómo ponemos todo esto, ordenamos esto y lo transformamos en poder político, ¿no? Esta primera charla es una idea de más o menos lo que el peronismo se propone. Ahora, hoy tenemos que ver un tema muy importante. Pensemos de qué forma yo puedo ordenar una autodeterminación. ¿Cómo logro ordenar una creatividad comunitaria, una identidad firme, políticamente, sin matar la creatividad? ¿Cómo puedo resolver el tema de la autoridad en algo que todos tenemos que tener participación y decisión? Hay un ejemplo que yo siempre pongo. Yo digo que hay que organizar espiritualmente al pueblo. Entonces rápidamente salta alguno y me dice, no, yo no quiero que vos me organices espiritualmente. ¿Por qué me vas a organizar espiritualmente? Yo quiero ser libre. Ser libre de pensar lo que se me dé la gana. Entonces yo digo, ¿vos pensás que sos libre hoy, ahora, en este momento? ¿Vos pensás que sos libre de que vos pensás lo que se te da la gana? Sí, me dicen. Todo el mundo me dice, sí, claro. No, lo que pasa es que te olvidaste, en realidad. Yo te voy a explicar. Para mí, vos estás formateado, por decir de alguna forma, por una serie de valores culturales, religiosos, que te han sido dados en tu infancia. Vos no pensás como se te da la gana. Vos cuando salís a la calle y decidís no matar a otra persona porque te miró mal, no estás analizando a ver por qué no tengo ganas de matarle y meterle un cuetazo a este tipo. No estás analizando, siempre dices, no, eso está mal. ¿Y ese valor, vos te parece que te vino de la nada? En realidad, nosotros estamos formateados por una serie de principios que fueron dados básicamente por nuestra religión, también por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia como comunidad, que te fueron a vos instalados por tu mamá, por tu abuela, por la escuela, por el cura, por todas las instituciones que alguna vez te cruzaste y que te dieron ese formato. Lo que pasa es que vos te olvidaste. Obvio. Hablar. Que fueron dadas por tu familia, por la escuela, que te van ordenando en un marco de principios que vos asumís. Obviamente,
no estás pensando todos los días en los principios. Vos hacés de tu vida lo que querés, o que pensás que querés, pero en realidad ya fuiste formateado para pensar de una forma. Porque, por ejemplo, un cristiano, por ejemplo, el mundo está dividido en dos partes, Oriente y Occidente, y los dos piensan, también, tienen pensamientos comunes, pero hay diferencias culturales importantes, o sea que no todos pensamos igual. Entonces, cuando entramos en este tema, podemos entrar a vislumbrar de qué forma Perón resolvió el tema de la creatividad política. Lo que Perón dice es, para ordenar una creatividad comunitaria, es necesario generar una serie de principios políticos que unan, antes del hecho creativo, la forma de pensar de los que componen el movimiento nacional. Entonces, si yo te invito a vos a participar de un proceso de transformación política donde vos vas a poder decir lo que se te da la gana, un debate, todo el mundo va a decir, esto va a terminar como una asamblea, y tienen razón. Entonces yo te digo, antes de entrar al debate, lo único que te digo es que los peronistas, nuestra creatividad está inspirada por una serie de principios concretos que respetamos. Vos vas a poder venir acá a hacer lo que se te dé la gana, siempre y cuando no impugnes una serie de principios fundamentales que en nuestra historia, en nuestra interpretación, son los que garantizan que lo que vos hagas tenga una identidad anticolonialista. ¿Se entiende? Entonces, no sé, la ley de medios. Nos vamos a poner acá a discutir, o una ley, no sé, lo que sea. Antes de entrar, los peronistas estamos unidos por una serie de principios. O sea que todo lo que debatamos va a tener como un campo de acción. No se puede contraponer con las banderas de la justicia social, la independencia económica ni la soberanía política. Y nuestras 20 verdades. Estos aspectos doctrinarios para lo que sirven es para ordenar el debate. Para que el proceso de transformación tenga como una especie, digamos, vendría a ser, imaginemos el pueblo como un enorme río vivo que con movimiento propio, idas y vueltas, en el medio va más rápido, a los costados va más lento, remolinos. La doctrina vendría a ser una especie de cauce. ¿Se entiende? Es un cauce que le da un marco de acción y también una dirección. Lo que garantiza la doctrina es que es el anticolonialismo. Es la identidad fundamental de nuestra revolución. De pelear siempre por el bienestar de la comunidad y por enfrentar a nuestros enemigos. Esta interpretación doctrinaria es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuáles son estos principios y por qué surgen? Porque eso surge cuando Perón empieza a hacer historia y va a la realidad. Entonces empieza a discernir cuáles son los principios fundamentales que van a regir esta autodeterminación política. Entonces, ¿es peronista o va a ser peronista el que se sume a este proceso autodeterminante respetando los principios que nos dan nuestra identidad? Esto es lo que Perón denominó la unidad de concepción. Por eso las organizaciones políticas no tienen que ver con estatutos, no tienen que ver con nada de lo que uno se imagina. Tienen que ver con organizarle la cabeza a la gente. Yo tengo que hacer que los compañeros miren la realidad como la miro yo. Pero no, que la miren con el mismo lente. Que tengan la misma escala de valores de lo que es malo y de lo que es bueno. Porque también de esa forma vamos a resolver el otro problema, grave problema. Digo esto porque hay una revolución venezolana, empiezan a aparecer síntomas de disgregación, compañero que está en un barrio con una pala, no se siente místicamente unido con el compañero que está en la casa de gobierno, no sé cómo se llama en Venezuela. Hay como una diferencia, que no es nueva, así cayó Rusia, así cayeron todos, se genera un problema de disgregación orgánica cuando no hay nada que los una. Pongo este ejemplo siempre. Cuando Cristina resolvió nacionalizar, no es la palabra, estatizar YPF, yo no tenía la menor idea. De repente pongo la televisión, la veo a Cristina con el tubito. Yo no tuve que ponerme a pensar, ¿qué me quiere decir Cristina con esta historia? A ver hacia dónde vamos con este tema. Yo agarré el teléfono, llamé a los compañeros, macho, vamos a festejar. Pero este hecho,
que parece sencillo, tiene en realidad cosas muy profundas. Cristina y yo pensamos de una forma parecida. Entonces lo que hace ella es lo que yo quiero. Comparte los mismos principios. Ella siente como malo lo mismo que a mí me parece malo y siente como bueno lo mismo que le parece bueno. Pongo el caso de Cristina, pero digo, en el peronismo esto es así. El dirigente peronista está unido con la base, porque tiene el mismo sentido de lo bueno, o debería, bueno. Está bien. No se olviden que somos un movimiento que este tema, así como lo estamos tratando acá, no se debate. Así que bueno. ¿Ah? Bueno, estamos hablando de un plano ideal. Si los venezolanos tienen quilombo con eso, les cuenta lo que tenemos nosotros. Obvio. Es peor, porque nosotros tenemos el tema de la doctrina. A ver, sigamos metiéndonos en este barullo del peronismo. El peronismo, por ser una revolución que se hizo desde el gobierno, tiene cosas increíbles. Por ejemplo, un pueblo preparado para la revolución. No de ahora. De hace 50 años, nuestro pueblo está preparado. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino fue dignificado, especialmente el trabajador. Por esas circunstancias que vamos a ver la clase que viene, el pueblo peronista fue dignificado. Un pueblo dignificado no hace ningún tipo de análisis ideológico, político. Porque el tema de que te dignifiquen es como que te hacen nacer. Entonces el pueblo argentino con el peronismo tiene una relación, especialmente de los sectores más humildes, donde no hay temas políticos. Se construye directamente una cultura. ¿Por qué? Para los trabajadores que en la época del 50, 48, habían recibido de esa revolución una enorme cantidad de cosas, el líder y Evita les dice, bueno, a partir de ahora lo que es bueno es esto y lo que es malo es esto. Los compañeros no hacen ningún análisis. Dicen, ok. Y a partir de ese momento, bueno, esto es bueno y esto es malo. Por eso el peronismo es una revolución indestructible, porque se ha hecho cultura. No se puede destruir una cultura. Sí, se podría, tenés que hacer desaparecer la nación. En los barrios obreros, en toda la historia del peronismo, en las casas obreras, siempre hay un rincón que viene de la época de los romanos, el altar, ¿no?, del hogar, el altar hogareño, bueno. Es el lugar donde tu mamá, tu abuela pone algunas cositas, ¿no? Que normalmente, qué sé yo. Claro, pone, qué sé yo, la foto de los chicos cuando nacen, o la foto del casamiento. Y ahí, ¿quién va? Ahí va Jesús, ¿no? O el crucifijo, el santo del barrio, las ramitas de oliva, de cosas de ramos. En ese lugar sagrado, los peronistas te ponían a Perón, el caballo Pinto, a Evita. Ahora yo pregunto, el pibe que nació en esa casa, que ve al lado de Jesús, del santo y la foto de la abuela, a Perón, ¿qué va a pensar de Perón? No piensa nada, dice, no, esto es... Mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, nosotros tenemos una edición... O sea, si vos te querés hacer antiperonista, o que podés, pues es un tema político, a lo mejor llegás a conclusión, te vas a poner en contra, ¿entendés?, de tu mamá, de tu abuelo, de toda la familia, tiene su peso. Yo no digo que sea, por supuesto que es posible que cada uno pueda decir lo que quiere, pero no es fácil. Por eso tendés a lo contrario. Cuando vos nacés, vos tendés a, bueno, la verdad que si mi abuela y mi vieja tenían esto, yo seguramente voy a tener que pensar más o menos de esa forma. Y es un imán de una... Además, a quién identificó y a quienes se sintieron no representados por esa revolución, digamos. Claro. Entonces quizás no tenían a Perón y son los mismos que nacieron en ese momento y que hoy están en otro lugar. Sí. Digo, así como hay muchos que ponían la estampita de Perón, hay muchos que le hacían, no sé, algún... Las personas que no fueron dignificadas... Que no sé si no fueron dignificadas, porque no dejan de ser sujetos de derecho y digno. Lo que pasa es que una cosa distinta es un trabajo. No, lo que pasa es que es una discusión política ya. Pero un trabajador dignificado es una evidencia. Claro. El comerciante sí, no es que se dignificó, pero tuvo enormes beneficios en todos los procesos populares. Lo que pasó ahora, tuvieron enormes beneficios, pero no lo racionaliza políticamente. Pero es otro evento. Ya la dignificación es un hecho natural que es tan fuerte, que es la base de nuestro movimiento. Por eso el movimiento peronista culturalmente lo resolvió. Por eso Macri tiene que ir al lado de la estatua de Perón, porque sabe
a pesar de que es un gorila recalcitrante, que no puede hacer público su carácter antiperonista porque lo liquidan. Porque nada en este país que tenga la prédica antiperonista puede funcionar. Hasta hace muy poco funcionaba, ahora es imposible. Entonces todo el mundo hace de Gil. Ah, no, yo peronista, son todos peronistas. Hay peronistas en todos lados. Ahora, ¿qué es ser peronista? Ya eso es otra discusión. Entonces, vamos a ver otro videito más para ir terminando. El punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres espiritualmente. Que todos los hombres comiencen a pensar y sentir de una forma similar para asegurar una unidad de concepción que es el origen de la unidad de acción. Juntar hombres y realizar organizaciones no resuelve nada si cada uno de esos hombres no siente lo que hay que hacer y no sabe lo que hay que hacer. Claro, porque vos, mirá, y lo que me llama la atención, lo que te puede llamar la atención a cualquiera es decir, tras lo que me estás contando, dentro de esta doctrina, de estos lineamientos que da, cómo de repente un tipo de ideas socialistas puede estar con un conservador, por ejemplo, participando, siguiendo estos lineamientos, esta doctrina. Es un poco lo que no la gente dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden convivir? ¿Cómo conviven? Claro, porque lo que pasa es que vos tiraste un tema que es importantísimo, que es el tema de la doctrina. Porque vos decís, bueno, el peronismo no tiene ideología, ¿no? A veces me pasa conversando con amigos que me dicen, che, pero ustedes al final, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿qué proponen finalmente ustedes? Y yo les digo, mirá, nadie puede tomar una decisión, solamente el pueblo. Lo que nosotros podemos hacer es organizar todo para que el pueblo defina. Bueno, pero en economía, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren? La socialización de los medios de producción, la patria cooperativa, ¿qué es lo que quieren? Bueno. Y yo les digo, el peronismo lo que hace es poner la economía al servicio de un proyecto político. Entonces, ¿qué te dicen? Dale, no jodamos. Decime, ¿pero qué? Entonces, lo que ocurre acá es que hay una incomprensión de carácter político. Porque si nosotros decimos que la ideología no se puede definir previo a la organización popular, que es la que debe definir, claro. Porque si no le estás arrebatando al hombre la posibilidad de crear su propio destino, entonces se cae todo el sistema. Entonces, si la ideología no puede ser escrita previamente, ¿cómo haces para que la comunidad, porque imagínate, una comunidad moderna tiene montones de intereses, hay obreros, empresarios, gente que está en la cultura, gente que está en la finanza, qué sé yo. Entonces, sería un enorme caos. Si cada uno, ¿cómo hacemos para que todo el mundo participe buscando una idea en común? Sería un caos catastrófico. Lo importante es tener una masa orgánica, y en lo orgánico, la organización espiritual es lo más importante. Porque si ustedes forman 100 individuos que piensan como quieren y los juntan, enseguida se separarán solos. Pero tomen 100 individuos que piensen de la misma manera y no se separarán jamás. Entonces, Perón lo que dice ahí es que en realidad no es así. No es que todo el mundo, está bien, todo el mundo tiene intereses distintos, es verdad. Pero subyace en una comunidad una cantidad de valores que son compartidos. Claro. Cuando él empieza a desplegar su política, ahí empieza a aparecer quién está a favor, quién está en contra. Y en el marco de esa lucha, él va tratando de interpretar en esos primeros años cuáles son los valores que había en común en toda la gente. Y hace una especie de síntesis que en el año 47 la sintetiza en un libro que se llamó Doctrina Nacional, donde trata de sintetizar cuáles eran los valores en común de toda la comunidad. ¿En qué consiste la organización espiritual? En la doctrina. Ahí radica todo, porque mediante la doctrina todos pensamos de una manera similar. De lo que se trata al inculcar la doctrina
es precisamente de llevar a los hombres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la vida del movimiento. Porque ¿qué es una doctrina? Una doctrina son valores, como la doctrina de la Iglesia. Claro. ¿Qué es la doctrina de la Iglesia? Son valores, son claro. reglas generales, podríamos decir, que no te indican a vos lo que tenés que hacer día a día, sino que vos lo tenés incorporado en tu mente y en tu corazón y te van guiando. Sí, es una guía. Y vos hacés de tu vida lo que te parece apropiado, pero tenés inculcados una serie de valores que más o menos te van guiando. Por eso decimos que un cristiano acá en Argentina actúa de una forma muy parecida a un cristiano, qué sé yo, en Asia, porque comparten los mismos valores. Hay que asimilar los principios, discernirlos y digerirlos. Van más bien dirigidos casi a la subconsciencia. Se debe asimilarlos de manera tal que se los aplique sin necesidad hasta de recordarlos. No cometemos un error porque recordemos no cometerlo, sino porque hay algo en el espíritu mismo que hace que nos repugne el error. Entonces el peronismo lo que hizo es transmitir estos valores políticos nuevos en una doctrina. ¿Para qué? Porque Perón decía, la doctrina para lo que sirve es para que todos más o menos pensemos igual. No es que todos vamos a pensar igual, evidentemente. pero más o menos al compartir los mismos valores se genera lo que él llama una unidad de concepción que permite que ese proceso, digamos, de autodeterminación comunitaria enorme, gigantesco y lleno de contradicciones, más o menos tenga, digamos, una unidad y no sea un caos o una discusión interminable. La doctrina no es una regla fija para nadie. Es en cambio una gran orientación, con principios que no se cumplen siempre de la misma manera. No está atada a nada fijo, pero sí tiene la orientación espiritual para resolverse, en todas ocasiones, dentro de una misma dirección y en un inmenso campo de acción para la ejecución. Digo, esto de la autodeterminación no es un tema sencillo. Estamos viendo las primeras formas de ordenar esto. La institucionalización de un movimiento político depende de multiplicar los ámbitos orgánicos que permitan la maduración colectiva de la comunidad y de los dirigentes. Una institucionalización está hecha cuando a vos te sobran dirigentes. Cuando vos tenés, qué sé yo, 10 Perón, ¿sí?, y otros 10 en camino, porque hay debate. Un Perón no es una cosa, un Perón es producto, un Cristina, un esto, son productos de tener ámbitos orgánicos donde los compañeros vayan tomando decisiones y vayan madurando con el contexto. Se genera la institucionalización cuando se multiplica el debate, cuando se hace cada vez más complejo, cuando las necesidades de las instituciones toman cada vez más responsabilidades, cuando forman parte del Estado. O sea, hay una multiplicación institucional de debates, de creaciones, de actos, de tomar decisiones. De todo eso surge la institucionalización, que son dirigentes. ¿Cómo se ve? Por eso dice Perón que en realidad el poder es un problema de dirigentes, que son los que tienen las capacidades. O sea, nosotros necesitamos, por eso digo, no sé si es el ámbito, 10 Cristina, 20 Néstor, o sea, que haya un nivel de dirigentes con un concepto estratégico de lo que queremos hacer, con esa claridad, cosa que no está clara, ¿no? No sé si a medida que vamos avanzando, ustedes se dan cuenta que estos no son temas muy comunes por ahí, no es una interpretación media que se ve naturalmente por ahí, desde el punto de vista del peronismo. Así que bueno, dejamos más o menos acá, todo esto va a seguir, porque todo esto va a tener una continuidad institucional. Lo que vamos a ver después es que está el concepto liberal de la política, que tiene sus instituciones, y está el concepto peronista de la política, que tiene sus instituciones. Compartimos un mismo, digamos, a ver, la formalidad democrática hoy del país, para los liberales es el fin del camino, ¿sí? Y para nosotros es el principio. Esta es la diferencia. Ellos toman esta formalidad institucional, los tres poderes,
el aparato legislativo, todo lo que conforma una democracia moderna, que no estamos en desacuerdo nosotros. Simplemente decimos que para nosotros es el comienzo de algo nuevo. Detrás de esa formalidad nosotros podemos construir una democracia verdadera. Porque el tema nosotros somos justicialistas, porque el liberalismo, vamos a verlo esto más en la clase que viene, detrás de su bandera de igualdad, y permítame que pase el aviso antes del 9 de julio, este mamotreto va a apropiarse del bicentenario de nuestra nación, de la independencia de nuestra nación. Todavía no vi nada, pero me lo imagino. Con la defensa de la democracia como una institución que va a defender la igualdad y los derechos de los hombres en función de una formalidad constitucional, ¿no? Con una constitución que te pone la misma igualdad de derechos para que todos seamos justos y libres. Lo que nosotros decimos que es generar este tipo de igualdad constitucional con una evidente injusticia económica, hablar de igualdad social sin hablar de redistribución de la riqueza, es una acción hipócrita que lo único que hace es congelar la injusticia. Porque obviamente no es lo mismo, todo el mundo sabe que por más que esté en la Constitución, no tienen los mismos derechos el tipo que no tiene nada que el pobre compañero que tiene, o sea, el tipo que tiene todo con el pobre compañero que no tiene nada. Esto es una evidencia. Entonces, quedarse tranquilo que somos todos iguales porque está en la Constitución, lo único que hace es cristalizar una injusticia y hacerla permanente, porque encima saco al Estado, que sería la única herramienta que tienen los sectores más débiles para poder sostenerse. Por eso nosotros somos justicialistas. Nosotros decimos que una independencia política debe ser acompañada de independencia económica, que redistribuya la riqueza y que democráticamente ponga a todos en el mismo nivel. No existe democracia con injusticia económica. Eso no es verdad. Por eso vamos a cumplir 200 años de la independencia política, pero vamos a cumplir 69 años de la independencia económica, porque el 9 de julio, pero de 1947, en la Casa de Tucumán, el general Perón declara la independencia económica de la Argentina después que rompe con el control monopólico de los ingleses. Entonces digo, paso el aviso porque se nos viene el 9 de julio y para nosotros así como lo plantea Macri no es.